Están poniendo trabas a esta charla. ¿Alguno de vosotros saben lo que son los humitas? ¿Habéis escuchado hablar de humo alguna vez? A ver, levantad la mano. Levantad la mano. Uy, veo a mucha gente que no lo ha escuchado. Bien, eso me vais a hacer currar más todavía. Así que, pero bueno, algo obviamente explicaremos de en qué consiste el tema humo. No, tienes que sentarte. Vale, tengo que sentarme. Bueno, ¿uso este micro o uso Vale, ese? lo que tú quieras. No. ¿Te sientes más cómodo utilizando ese? No, si se va mejor Vale, ese. perfecto. Así no, tengo la mano suelta. Hola, Sí. vale, a ver, espera. Hostia. Humo ha vuelto. Sí, ¿se oye, no? Sí. Sí. Vale. Ahí. Mira, voy así para, si hay alguna pregunta, tenemos dos micros. ¿Tienes agua? ¿Tienes agua? Tengo agua aquí. ¿Tienes ahí? Perfecto. ¿Quieres más? No, no, sobre todo. Bueno, pues, Todo lo que tú quieras para ti. Sí, vale. Vale. pues tenemos aquí a David, que es En nuestro tema de último audio, yo te digo, vamos a escuchar. amigo que ha querido venir a Uno, dos, tres, van acompañarnos en estas cronológicos, ¿vale? jornadas, Yo estoy aquí. ¿Vale? primeras jornadas del misterio. Y bueno, es explicar un poquito, que yo creo que ya muchísima gente te conocemos, ¿no? Porque yo te conocí ayer, pero realmente yo te conocía de antes porque yo me vi locado y estaba en tu casa. Sí, de hecho, es la primera vez en la historia que alguien está desencantado de conocer a alguien, como es el caso de Marina, después de la charla, de la mesa redonda de ayer. Perdonad, yo siempre he dicho, cada uno puede pensar lo que quiera, de momento no estás en mi mente, no, todo lo contrario, estoy encantada de conocerte, de que estés aquí con nosotros, de que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, es lo que os digo, David Cuevas es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, lleva 2 décadas y un lustro inmerso en el mundo de la radio, dirigiendo y presentando y colaborando en diversos programas radiofónicos. Dirigió, entre otros, Dimensión Límite, La Sombra del Espejo y Somos Seres. También fue coproductor de OVNIs en Podium, podcast y El Dragón Invisible de la Radio Castilla-La Mancha, así como colaborador de Poniendo las Calles en la COPE. Y Espacio en Blanco asesoró en la película Luces Rojas y Emergo, escritas por Rodrigo Cortés. Esto es muy interesante, que te lo he escuchado y me pareció un tema muy interesante cuando hiciste ahí esa colaboración con la película. Actualmente dirige los podcasts de Expedientes de L y colabora con Centinela del Misterio. Bueno, podría seguir hablando de él mucho más, pero creo que el tiempo se nos va y creo que es más importante que hables tú. Así que muchas gracias, David. A ti, gracias. Bueno, lo primero, ya lo dije ayer, pero tengo que repetirlo. Muchas gracias a la organización por, no solamente por invitarme, por tener el mal gusto de invitarme, sino principalmente por organizar una de estas jornadas que son ampliamente complejas. Muchas gracias a Marina, muchas gracias a Hugo, pero yo voy a poner un énfasis especial en Nando. Yo estoy aquí por Nando. Yo estoy aquí por Nando. No, explico. Nando es un tipo a que yo le sigo la pista hace tiempo, OVNI Spain, un tipo que ponía pintadas y póster y tal. Esto es un fricazo, o sea, ¿dónde sale este tipo? Luego empecé a saber un poquito más de Nando y vi, por encima de cualquier cosa que pueda gustar más o menos de su forma de divulgar, vemos que no se cortó un pelo, que es políticamente incorrecto, pero por encima de todo es un tipo puramente pasional. Y además hace trabajo de campo, cosa que ya pues prácticamente brilla por su ausencia. Así que la razón principal por la que yo estoy aquí, aparte de que me gusta mucho Zamora, ya he estado en alguna ocasión, es porque Nando me pidió venir y además esta charla es Nando quien me pidió que la diese sobre humo. Allá tú y las consecuencias. El espíritu de Tutankamón Peña caerá sobre ti. Así que, pues... el hijo lo quiero conocer, pues, vale. Este también está desencantado de conocernos casi todos. Pero bueno, vamos a empezar sin más, pero no sin antes un fuerte aplauso para la organización y especialmente para ese tío que está ahí, que es Nando Domínguez. Humo, ya
adelantábamos que no todos sabéis lo que es humo. Yo he empezado de una forma un tanto distinta. No sé si estáis al tanto de esto. Hubo, en una ocasión, 2 chicas que durante unas horas mataron a JJ Benítez. Tal cual, suena. Veis ahí el anuncio, urgente, Sonia Kronfeld, y a la derecha se encuentra en estado muy grave, JJ Benítez. Bueno, claro, imaginaos la que se lió en el mundo de las anomalías, ¿no? Todo el mundo llamando a Juanjo, oye, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada, ¿por qué? ¿No estás muerto? No, no estoy muerto, ¿soy medio? No lo soy. Bueno, pues todo esto se trataba de un malentendido, no sabemos a cuento de qué, pero esta chica y esta otra son Hilda y Sonia Kronfeld. Ellas son 2 chicas de clase adinerada que se afincan en España, se empiezan, digamos, a aficionar a cuestiones muy relacionadas con los temas que hemos estado aquí hablando en estas primeras jornadas del misterio de Zamora, y acaban de la siguiente forma. Sonia coge una pistola, le pega un tiro en la cabeza a su hermana Hilda y ella se pega un tiro a sí misma. ¿Por qué? ¿A cuento de qué? ¿Qué les hizo dar ese paso? Vale, pues esto es lo que se conoce en el mundo seriéfilo como un cliffhanger, ¿vale? Final abierto. Vamos para atrás. ¿Os suena esta foto? Vale. Esta foto se tomó en San José de Valderas en el año 1977, se publicó en el diario Informaciones de Madrid y tiene que ver con una trama relacionada con un presunto planeta llamado Humo, que es un planeta que estaría, bueno, pues por ahí perdido, a 14,4 años luz de la estrella Wolf 424. Esto puede sonar un poco a chufla, así de primeras, pero toda esta historia de estas fotografías, que son clásicas y que todavía siguen rulando como prueba de la existencia de ovnis extraterrestres, tienen una historia que viene de un poquito atrás. Año 1966, una serie de personas se reúnen desde hacía ya algunos años, de hecho, en el sótano del famoso Café Lión de Madrid. El sótano responde al nombre de la Ballena Alegre, no sé si os suena a algunos. A ver, los más jovencitos, no es la ballena azul, es otra cosa, ¿vale? Bueno, pues empieza un señor llamado Fernando Sesma Manzano, que se considera como el primer contactado español, empieza a recibir no solamente cartas mecanografiadas, sino también llamadas telefónicas de seres que dicen proceder de diferentes planetas. Por un lado, se habla del planeta Auco y un tal Sariano, y posteriormente se habla de un ser llamado Day 98 del planeta Humo. Empiezan a comunicarse con él y con otros, receptores ilustres, la mayoría de ellos vinculados de una u otra forma al tema de la ufología, y estas cartas básicamente lo que vienen a decir es: aterrizamos en La Yavin, Francia, en el año 66, somos de Humo, nos llamamos humitas y queremos contactar con vosotros, y vamos a proporcionaros una serie de informaciones muy pormenorizadas y muy técnicas, todas ellas relacionadas con la forma de vida de nuestro planeta. Claro, imaginémonos, no habían ni llegado prácticamente el tardofranquismo, personas que creen que no estamos solos en el universo y van más allá, están absolutamente convencidos de ello. Una España gris, complicada, una España en la que había pequeños grupos de evasión como este, en el que una serie de personas empiezan a recibir en su casa cartas presuntamente mecanografiadas por seres extraterrestres o por allegados a seres extraterrestres que se estaban dirigiendo a ellos para dar información cumplida de que no solamente había vida más allá, sino que estaban entre nosotros. Esto, obviamente, para ese tipo de personas supone un cambio de paradigma, ¿no? Es muy fuerte. Aquí empieza un poco, yo creo, ese caldo de cultivo de la conspiración de yo sé una cosa que tú no sabes. Salir a la calle y ser consciente de que sabes o has sido legado de una verdad, una realidad que otras personas no saben, y les miras, ¿no?, con tu cara, digamos, condescendiente: ay, si vosotros supierais lo que yo sé, ¿no? Pues algo parecido sucedió en lo que respecta a esta trama de Humo. Cartas, aquí tenéis algunas de las cartas, con dibujitos, algunos bastante currados, con información muy pormenorizada de aspectos de su vida, obra, su fisiología, cuestiones relacionadas con la sociedad, con la economía, con el sexo y un largo etcétera. Insisto, este tema es muy largo, es muy extenso y yo tengo muy poquito tiempo.
Pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea de lo que nos referimos con esta trama llamada humo. Ahí tenéis el famoso símbolo. El símbolo de humo es una H que aparecía precisamente en la panza de este ovni de aquí, el ovni de San José de Valderas. Esto está en Alcorcón, Madrid. También había habido unas extrañas marcas en otro barrio madrileño, en Aluche, en el año 66, y bueno, pues estas fotos se publican. Se publican en el diario Informaciones, pero no hay una vinculación todavía directa con el tema humo. La vinculación directa con el tema humo viene un poquito más adelante. Aquí tenéis, por ejemplo, el alfabeto humita, así se escribía en humo. Aquí tenéis, por ejemplo, un plano. Aquí tenéis el plano de cómo son las naves, aparentemente las naves humitas. Y bueno, pues las casas, ¿cómo es una casa humita? ¿Cómo viven los de humo? Pues básicamente de esta forma. Yo aquí lo que veo es una especie de seta, en fin, no voy a seguir aquí tirando del hilo. Bueno, ¿cómo son los seres? Ahí tenéis, por ejemplo, algún dibujo de cómo serían los seres humitas originales, porque aquí aparentemente vendrían infiltrados con aspecto centroeuropeo. O sea, aquí no les veríamos por la calle de esta forma, de esta guisa. Vendrían, digamos, cambiados físicamente para que no se les distinguiera de forma sencilla. Esto es lo que decían las propias cartas que venían presuntamente de humo. Y todo cambia cuando vemos este titular. Lo veis, ¿no? Los extraterrestres conviven con nosotros hace varios años. Esto lo publica este señor, Enrique López Guerrero, que es un sacerdote de Mairena del Alcor en Sevilla, a que yo pude entrevistar muchos años después. Se lo cuenta Benigno Moreno, un periodista del ABC, y ahí es cuando empieza, ahí es cuando desvela, final de los 60, que hay un grupo de personas que están recibiendo cartas de extraterrestres. Y que en esas cartas se detallaba que están entre nosotros y otra serie de detalles que ya os he ido comentando, ¿no? Ahí es donde realmente explota popularmente el caso humo. En esta foto que os enseñaba antes, de la ballena alegre, hay un señor en el centro que tiene una importancia capital, que se llama José Luis Jordán Peña. ¿Por qué? Porque Jordán Peña era el que se presentaba como único testigo de los avistamientos precisamente de Aluche. Alguien a quien entrevistan dos ufólogos conocidísimos, Antonio Rivera, Rafael Farriol, publican un libro llamado Un caso perfecto y ahí se conoce la historia. Insisto, perdonad que vaya muy rápido, pero quiero sembrar unas pequeñas bases de lo que es humo para que cuando empiece a contar cosas que no son tan conocidas, digamos, no nos perdamos demasiado, ¿no? Bueno, pues sale publicada esta historia, ya se tira de la manta y se empieza a hablar en diferentes medios de comunicación de esos mensajes humitas. A ver, cosas que os cuento. Los humitas llamaban por teléfono, hay alguna otra grabación por ahí. Y bueno, pues era muy curioso porque hablan así como con voz gangosa, algo así, ¿vale? Muy extraño. A veces llamaban a los programas de radio. ¿Recordáis algunos de los que pasen de los 50, el programa que es de medianoche de Antonio José Alés? Pues ahí, por ejemplo, llamaban los humitas y a otros programas similares, incluso algunos programas de ámbito más local. Hay una leyenda urbana que dice que llama a un humita a uno de estos programas de radio y empieza a dar detalles de cómo se vive en humo. Entonces, hay uno de los detalles que le transmite al locutor de la siguiente forma. Dice algo así como, y no tenemos órgano fonador. A lo que el locutor, que no interpretó muy bien lo que decía, le respondió, ¿cómo dice? Entonces no pueden ustedes tener hijos. A lo que replicó el humita, fonador. ¿Vale? Bueno, estas y otras circunstancias similares se vivieron aparentemente, esto es leyenda urbana, no se ha podido demostrar, pero me parece muy simpático, y ilustra un poco de esa pequeña locura que se vivió en lo que respecta al tema de los humitas. Bueno, hubo muchas más cosas, mensajes que convocaban a unas embajadas para ver a los seres, digamos, del planeta Auco, que son los anteriores a los del planeta Humo. Va unos señores allí a recibir a Saliano, que era, digamos, el ser extraterrestre que venía del planeta, y claro, imaginaos los grises que están allí tranquilamente echando la noche y ven una serie de personajes que dicen, venimos a ver a Saliano. Bueno, las porras empezaron a llover de forma bastante rauda, ¿no? Bueno, hay un artículo que publica Manuel Carballal sobre humo en el año 97 que es bastante demoledor y tiene que ver con este señor, José Luis Jordán Peña. Este hombre, bueno, pues era un ufólogo parapsicólogo de la época, presunto psicólogo industrial, con varias titulaciones, con bastante carisma, con un puntito escéptico que hablaba de estas cuestiones. Para que os hagáis una idea, ¿queréis escuchar a Jordán Peña?
Bueno, pues vamos a escucharle precisamente en un programa de televisión española y Jordán Peña sonaba tal que así. Sí. Pero hay una versión muy interesante que nos llegó a través de unos documentos muy extraños, como supuesto Planeta Humo, y estos señores daban una versión que resulta ingeniosa, o sea, independientemente de que sea auténtica o no, pero era muy ingeniosa. Y esto es para nuestros telespectadores, hablamos de ello, era aquel emblema que llevaba ese ovni que se vio en San José de Valderas, era el emblema correspondiente a los sunitas, unos supuestos extraterrestres que están entre nosotros y que mantienen contacto, al menos epistolar, con varias personas. Tú eres una de ellas también, tú has recibido No recibo cartas, pero vamos, he estado muy vinculado al grupo que ha recibido este tipo extraño de correspondencia. Dicen de verdad que todavía no está muy difuso. Aquí las tenéis. Pues estos supuestos extraterrestres, estos supuestos sunitas, han dado muchas series de datos técnicos sobre aparatos incluso nuevos, algunos un tanto revolucionarios, y también han dado explicaciones sobre el método de propulsión de sus naves, que está claro que sean auténticos o no. Aquí lo tenéis. Demuestra mucho ingenio en sus teorías, ¿no? Es sugestiva esa explicación. Es muy ingeniosa. Bueno, yo recuerdo incluso en el informe, que no sé si tengo copia de él, pero realmente venía una descripción no solamente ya del sistema, sino además los esquemas correspondientes y yo no sé si incluso una serie de datos técnicos relacionados con la creación de este alto potencial protector, ¿no? Bueno, pregunta de examen, esta es fácil. ¿Quién es el interlocutor que le pregunta a Jordán Peña? Jiménez del Oso. Esto era del programa... Tranquilo, Jordán Peña, no te embales. Que ahora vas, calienta que sales. Bueno, Jiménez del Oso dirigía en el año 76 un programa llamado Más Allá. Luego, posteriormente, retomó estos temas con La Puerta del Misterio. Bueno, pues ahí estaba Jordán Peña como uno de los protagonistas, testigos del caso Humo, que también era receptor de las cartas. ¿Qué sucede? Pues que, como ya adelantaba, Manuel Carballal publica este reportaje incendiario en el que desvela algo que ya sabían algunos, puesto que había habido una confesión interna previa, y es que José Luis Jordán Peña fue el autor material de toda la trama Humo. Lo inventó todo, de pe a pa. ¿Por qué lo hizo? Bueno, aquí hay muchas teorías al respecto, no se sabe exactamente por qué, pero yo tuve ocasión de entrevistar en un programa de radio que hacíamos unos chavales llamado La Sombra del Espejo, verano del año 2006, y por primera vez José Luis Jordán Peña, por voz propia, confesaba lo que vamos a escuchar a continuación. Pero que conste que no es un fraude, y no es un fraude porque advertí muchísimas veces... Le dio una trombosis en el 88, por eso se le suena eso. Que no me creyesen, que no creyesen una palabra, Claro, por eso digo que no es un fraude, un experimento social para testar unos individuos de formación científica y que hubo bastantes víctimas entre comillas. ¿La habéis escuchado más o menos? Ya os decía que este hombre sufre una trombosis en el 88 y obviamente pues tiene una fascia y es complicado de alguna forma, pero si se pone atención se escucha. Cuando le preguntamos por qué crea el caso Humo, él dice que es un experimento social para testar la credibilidad de una serie de señores, algunos muy importantes, porque por la Ballena Alegre pasaban gente como Antonio Bueno Vallejo, Alfonso Paso y otros tantos, ¿no? Y algunos de los receptores de los mensajes también tenían, un conocimiento intelectual elevado. Y quiso comprobar, según cuenta él, bueno, pues la capacidad de credibilidad que tenían esta serie de personas en algo tan increíble como la trama que hemos estado explicando de Humo. Bueno, pues la cosa se complica porque ahora nos salimos un poquito de Humo, pero no del todo. Cuando tengo ocasión de entrevistar a Isidro Pérez, que es un hipnoterapeuta clínico de Madrid, sobre una serie de hipnosis que habían realizado una serie de personas que estaban vinculadas de alguna forma a toda esa comunidad hummita, aparece de repente el nombre de Jordán Peña de una forma que no habíamos escuchado antes. Jordán Peña, insisto, es el autodenominado creador de la trama hummita.
Explicó cómo había hecho las fotos con un trípode, explicó cómo había hecho las voces con un escráfono, que es como se llama, explicó cómo había inventado toda la trama, aunque luego surgieron imitadores de los que hablaremos más adelante, de esos imitadores. Pero, oh sorpresa, hablando con Isidro Pérez, resulta que conocemos otra faceta de Jordán Peña que no conocíamos y que viene de la vinculación de Jordán Peña con la comunidad humita. Así que, si os parece, le escuchamos. Bueno, hay una parte en la que debo preservar la privacidad de la persona, pero claro, digamos que yo hace bastante tiempo ya, cuando se está hablando de más de 20 años, tuve la ocasión de hacer un estudio sobre una persona que supuestamente había sido manipulada mediante hipnosis. Entonces, esta persona estaba cercana a quien parece ser, y que vosotros conocéis, el promotor o la cabeza visible del famoso tema humo. Profundizando un poco más en esto que nos contabas, ¿no? En esta sesión hipnótica de Jordán Peña a esta persona cuya identidad vamos a omitir, ¿cómo esta persona de alguna forma estaba siendo hasta cierto punto sometida? Es decir, ¿por qué realmente seguía las indicaciones de Jordán? ¿Cómo era esta historia? Cuéntanos, Isidro. Hasta cierto punto, como tú dices, David, pero efectivamente ella, lo que sabemos es que tenía una sugestión que le habían metido como una especie de amenaza de que si ella revelaba determinados datos, pues iba a sobrevenirle la muerte. Es decir, ella tiene una sugestión que nos cuenta dentro de la misma hipnosis que nosotros practicamos, donde ella confiesa que Jordán Peña la está llamando por teléfono y le está repitiendo una sugestión que le ha dado en determinados momentos anteriormente: karma o muerte, karma o muerte. Ella se agita visiblemente, ella entra en un estado de desesperación, de llanto, incluso cuando repite la sugestión que Jordán le había dado. Estamos hablando de lo que ella reproduce en la hipnosis. O sea que esta persona, de alguna forma, estaba siendo hasta cierto punto sometida casi por una especie de, no sé, amenaza pseudo-hipnótica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo diría más bien amenazada que sometida. Amenazada efectivamente a través de la hipnosis mediante el mecanismo de las sugestiones que se habían aplicado previamente. La relación de estas dos personas es una relación verdaderamente con muchos recovecos, una relación un poco extraña, un poco patológica. Había incluso una tercera persona involucrada en todo esto también, ¿no? Otra segunda mujer, es decir, no quedaba la cosa solamente entre él y esta primera mujer, ¿no? Y esta primera sujeto. Sí, y algunas otras personas que no se sabe si existían o no. Es decir, en la hipnosis ella nos habla de otras personas que al parecer estaban dentro de esta secta, pero que nunca llegamos a saber si su existencia era real o no. Pues muy bonito. Parece que Jordán Peña se dedicaba a hacer otras cuestiones, aprovechando, digamos, la credibilidad de esa comunidad de personas que estaban convencidas de que humo era real, ¿no? Bueno, aquí hay una trama muy complicada que voy a resumir en 4 frases. Básicamente se descubre, y yo pude constatar que hay, digamos, una secta masoquista creada por José Luis Jordán Peña. Aquí tenemos a Mercedes Carrasco, su principal víctima, la que me dio muchísimos detalles sobre este tema. Bueno, os cuento muy rápido la historia. Básicamente, bueno, esta persona, Jordán Peña, le dice que puede solucionar una serie de problemas que tiene, de concentración a la hora de estudiar cuando era jovencita. Hablamos de los años 80, si mal no recuerdo, años 70-80. Y bueno, pues le dice que tiene que someterse a unos pases magnéticos. Entonces, cuando ella acude a la consulta de Jordán Peña, que bueno, pues era psicólogo y también hacía a veces de hipnólogo, le dijo que tenía que desnudarse. Claro, ella dice que no está dispuesta, Jordán Peña insiste, bueno, finalmente queda la cosa ahí. Y de repente a esta mujer le llega una carta firmada por un gurú de la India, que viene a decirle algo así como que, bueno, puede decirle cosas de su futuro, de su pasado, por, bueno, pues enviando, no sé si eran 5 o 10 pesetas de la época, una dirección, tal cual. Bueno, pues esta señora cree en estas cosas, lo manda y le recibe una carta
dándole todo tipo de detalles. Cuando esta persona comparte esto que le había sucedido con varias personas, entre ellas Jordán Peña le dice que le interesa también tener comunicación del famoso, de esta especie de gurú. Entonces, bueno, pues parece que Jordán Peña le escribe, según le cuenta, y entonces Mercedes recibe una carta de este gurú diciendo que Jordán Peña es una persona que ha tenido una serie de problemas importantes, que se ha portado muy mal con las mujeres en una época pasada y que la ley kármica tiene que hacer de las suyas, con lo cual tiene que serle infligido todo tipo de castigos de tipo masoquista y ella ha sido la elegida. De no hacerlo, la muerte, o sea, el karma, le sobrellevará, digamos, sobre su cabeza. Claro, esta mujer, muy asustada, pues termina yendo a casa de Jordán Peña, practicando, digamos, una serie de cuestiones de tipo masoquista bastante turbias, que algunos diréis, ¿qué tiene esto que ver con humo? Pues tiene que ver porque cuando Jordán Peña confiesa todo el tema humo, en ese artículo que os enseñaba del Ojo Crítico, explica que utilizó los ambientes humitas para montar esta secta masoquista. También dice cosas, por ejemplo, como que fue ayudado por un servicio secreto americano. Hay muchos datos a este respecto. También le cuenta a sus hijos que tenía un amigo espía que, a raíz de que él tenía la capacidad de escribir con letra muy pequeña, fue, digamos, contactado por un servicio secreto del CECET, lo que era el servicio secreto de los años, primero de los años 70, luego fue el CSIC y actualmente es el CNI. Pues supuestamente contactó a alguien de un servicio secreto que se interesó en sus capacidades, en estas y otras más, y fueron los que aparentemente le ayudaron a crear humo. De ahí esa vinculación también del espionaje con el tema de la trama humita. También Juan Alberto Perote facilitó información a Manuel Carballal un poco que iba en esta línea. También la Brigada Político-Social vigilaba lo que sucedía en la Ballena Alegre, porque en este país, cuando había unas concentraciones que superaban las 10-15 personas, podía significar un peligro inminente o una especie de conspiración judio-masónica / humita. Esto último lo añado yo. Entonces, bueno, pues básicamente los servicios secretos también tuvieron cierto protagonismo, aunque un tanto en directo, en esta historia. Cierro paréntesis de los servicios secretos y continuamos con la historia de la secta masoquista. Bueno, finalmente, después de esta serie de prácticas, se unen más mujeres a esa secta. Hay un momento en el que Jordán Peña se entera de que por herencia a Mercedes Carrasco le facilitan un piso, dice que sería perfecto para pasar consultas. Entonces ella pone pegas, y acto seguido llega una carta del gurú diciendo tienes que dejar el piso para que el maestro Jordán haga sus consultas. Y claro, ella se sigue resistiendo y de repente se empieza a generar un poltergeist en el piso. Bueno, al final os podéis imaginar quién era el gurú, digamos, de la India, ¿no? Era el propio Jordán Peña. Jordán Peña era un avezado también ilusionista que montó, digamos, una serie de mecanismos para generar el poltergeist. Bueno, una historia es absolutamente terrorífica. O sea que encima de, digamos, aplicar falsos recuerdos bajo hipnosis, que es algo que aparece en una película de Amenábar, Regresión, ¿la habéis visto? Sí. Bueno, pues ahí aparece este tema, ¿no? Pues también se dedicaba a este tipo de tejemanejes con sectas masoquistas y metiendo miedo a las personas para que hicieran ciertas cosas. Algunos dirán, bueno, esto puede ser lo que dices tú, pero Jordán Peña, ¿qué decía sobre la secta masoquista? Le preguntasteis. Yo entrevisté varias veces a Jordán Peña, presencialmente en varias ocasiones, y junto a mi compañero José Juan Montejo le pregunté por el tema de la secta masoquista. ¿Qué es lo que dijo Jordán Peña? Pues dijo lo siguiente. Yo le pregunto una cosa a José Luis, porque es un tema que se ha planteado, y ya que tenemos ocasión de hablar, yo le pregunto, ¿hay algún investigador que plantea hasta cierto punto que pudo haber un interés, se dice, ¿no?, sexual en todo lo que tuvo que ver con la explicación de humo? El interés sexual fue mío en la secta de Pirojo. No tuvo nada que ver con humo, ¿no? Uno tendría que ver con el asunto humo, porque en la primera, en la otra sexual, es un sexual mía. Fue un estudio del Pirojo mío. Una secta que usted funda de alguna forma. Una secta artificial que fundé yo. Una secta que era necesario porque en términos antropológicos o sociológicos, yo hacer adoptar un rol sádico, un rol masoquista. Sí. Me repugna
presentarme como sádico ante una mujer es algo repulsivo. Sí, para usted y para ella, seguramente también. Desde el punto de vista marroquita, estupendo. Entonces, no sé, yo tenía bastante tiempo obsesivo con la hipnosis. Entonces tú utilizaste la hipnosis con las mujeres que estaban... Bueno, a él le parece formidable. Yo, en mi opinión, en este caso me la guardo, ¿no? Aunque yo creo que algo sobrevolaba mi respuesta a Jordán Peña a este respecto. Jordán Peña confiesa. ¿Por qué confiesa Jordán Peña? ¿Cuál es la razón de que Jordán Peña confiesa? Que hay muchas teorías, y vamos a escuchar a Enrique de Vicente, que en el programa La Sombra del Espejo, año 2007, nos facilitaba una información que, bueno, a ver, era un poco vox populi en el mundillo, pero esto lo hacía público Enrique de Vicente, y así es como Jordán Peña decide confesar ser el autor de la trama Humo. Javier Sierra, a indicación mía, no en una trampa que le tendimos a Jordán, pero en toda una serie de actividades muy extrañas y desde luego muy poco legales que él llevaba a cabo, yo le sugerí, bien, o esas actividades las puedes, para no estar yo en el ajo, puesto que yo estaba implicado por un montón de cosas que habían ocurrido, y le dije, una de dos, eso lo puedes grabar o hasta filmar en un vídeo, o te metes debajo de la cama y eres testigo de lo que pasa. Bueno, hizo las tres cosas. El genial Javier Sierra se metió en un armario durante toda una historia que no voy a contar aquí porque es una historia no poco seria para contar por la radio, y teníamos la prueba, un argumento que apuntaba a Jordán Peña. Ese vídeo lo tiene en este momento el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, de la que Jordán Peña era entonces uno de los vicepresidentes. Cuando él se entera de eso, dimite automáticamente, porque, bueno... Pero en ese vídeo, Enrique, sin entrar en detalles, ¿no? En ese vídeo, ¿qué es lo que dice Jordán? No entro en detalles. En ese vídeo nada más apuntaba en determinada dirección, y bueno, era una forma, digamos, de presionar a Jordán como para decirle, bueno, lo que le planteamos es, mira, tú puedes quedar muy bien diciendo que te has inventado los informes. Estoy hablando por primera vez con toda sinceridad, Javier, y yo le dijimos, puedes quedar como un genio, o sea, no vamos a atacarte, vamos a proteger todas tus historias, tu personalidad, etcétera, pero lo que a nosotros nos preocupa saber es quién está detrás, es decir, que nos cuentes la verdad de quién te contrató como mecanógrafo y quién hay detrás de todo esto. Se negó en banda, mecanógrafo de las cartas, se puso muy furioso, etcétera, etcétera. Y mucho tiempo después, cuando ya no, tiempo después de esto, cuando era la única salida que le quedaba, fue cuando se inventó lo de que él había creado todo. Bueno, de Vicente dice que se lo inventó, todos los datos apuntan a que efectivamente lo inventó, y los datos que da coincidían plenamente con lo que él contó a varios investigadores, entre los cuales me incluyo, ¿no? Bueno, ¿cómo acaba la historia esta de la secta? ¿Cómo se da cuenta Mercedes de que está siendo presa de una especie de secta masoquista y siendo manipulada? Pues vamos a escuchar a la propia Mercedes Carrasco para que sea ella quien nos haga partícipes de cómo acaba esta historia. Mercedes, una pregunta un poco incómoda que te voy a hacer, me lo vas a permitir. Estuviste 4 o 5 años en esa secta. ¿Siempre fue por miedo o había algo más? O sea, a lo mejor a ti tú te sentías atraída por esa situación. No, en absoluto. Siempre fue por amenazas y por miedo. Yo me liberé por el libro de Pepe Rodríguez, que en paz descanse. decía así. Y entonces yo al otro día me fui a una librería muy famosa que me dieron un libro sobre sectas, y me dieron el libro es que yo no sabía ni que era una secta. De Pepe Rodríguez. De Pepe Rodríguez, sí. Entonces vengo y leo las primeras páginas y ya no leo más. Entonces cuando tú de pronto descubres que estás metida además. Pero se ve claramente que lo que pone el libro con todas las instrucciones que recibíamos nosotros. Claro. Y entonces automáticamente llamé a Jordán Peña, que dije, mira, estamos en una secta y yo me marcho.
Yo ya no quiero saber nada, de nada, de nada. Ha sido un sufrimiento que tardíamente me he enterado. Dice, pues el tonto, haciendo el tonto. Pues algunas veces lo he pensado yo, que estábamos en una secta y no sé qué. O sea, haciéndose de nueva y sorprendido. Y entonces, ¿qué pasó después? O sea, puedes abandonar bien la secta, ¿no? Sí. No, luego me vino una carta del maestro que no, que podía que me liberaban y que tal. Ya no se habló de karma, de kármica, ni de amenazas, ni de enfermedades, ni de nada. Qué fácil todo, ¿no? Sí, la salida fue muy fácil, me la pusieron fácil. Bueno, yo tenía ahí todo... porque casualmente le cantaste las 40 al otro... Oye, que me voy al esclavo. Pero entonces yo no sabía nada de qué era él. Bueno, pues ahí tenéis esta historia un tanto turbia, pero que tiene que ver con el creador de Humo y que utilizó precisamente el tema Humo para crear esta secta. No solamente lo reconoce o lo reconoce en alguna u otra ocasión, sino que en la propia confesión que hace relaciona ambas cosas, ¿no? Y está José Juan Montejo precisamente en la entrevista que hicimos con Jordán Peña en su domicilio. Esta concretamente fue en febrero del año 2009. Luego hicimos otra que quiero recordar fue en el año 2013, abril de 2013, que fue la última que nos concedió, y de esa última hemos escuchado el fragmento en el que reconocía ser el autor de la secta masoquista relacionada o no, según a quien preguntemos, con el tema de Humo. Jordán Peña fallece, voy acabando. Fallece en septiembre de 2014. Yo me acerqué al tanatorio, al fin y al cabo a mí siempre me atendió bastante bien, era historia de estos temas, para bien y para mal, sobre todo para quizá lo segundo, pero obviamente era algo de tipo histórico, ¿no? Jordán Peña muere, pero Humo no. Aquí tenemos a José Luis Jordán Moreno, que es su hijo, que empieza, digamos, años después de la muerte de su padre, a perpetuar que Humo existe, que Humo es real, que él ha estado en Humo y que va a fundar un partido político llamado Humo Existe, con el que va a presentarse a las próximas elecciones y que pretende ser el presidente del gobierno de España en el año 2031. Esto es tal cual, me lo cuenta en una entrevista que publicamos en Dimensión Límite, una entrevista muy tensa, todo hay que decirlo, si alguno la ha escuchado sabe a qué me refiero, ¿no? Bueno, pues Humo no muere porque uno de los principales, digamos, artífices de la familia Jordán Peña dice que Humo, pues, sí, es cierto y que de hecho él ha estado en Humo. No solamente esto, sino que hay publicaciones de todo tipo, hay muñecos de Humo, ahí tenemos varios, este saluda de lado, hay también maquetitas de Humo, Humo en diferentes países, en Japón, en Rumanía, y un largo etcétera, ¿no? Ahí tenéis, hay cómics de Humo, en fin, hay un poco de todo, ¿no? Hay incluso quien intentó utilizar el tema Humo para mandar unas postales falsas, que un compañero, José Juan Montejo y un servidor terminamos desmontando a los artífices de las mismas, que intentaron colar una postal falsa en el caso, en el diario El Caso, famoso diario El Caso, volvió en formato revista hace unos años y se publicó esto como auténtico, cuando se sabía previamente que esto no tenía ni pies ni cabeza. Bueno, la historia es un poco larga del caso. Y antes hablaba del tema de los imitadores, ¿no? Porque Jordán Peña fallece, pero Humo no lo hace. Vamos a escuchar un último audio a su hija Maite. Hemos escuchado a muchos de los implicados, que ya que escucha así de su propia voz alguna de las partes que he ido contando en esta breve charla resumida, porque insisto que Humo da para hablar larguísimo y tendido. Y Maite también pude entrevistarla y definía a su padre de una forma que yo considero bastante interesante y muy certera para que entendamos la dimensión del personaje que creó la trama española ufológica más internacional de nuestra historia. Igual que alguien que se presenta ante toda España como el abogado del diablo, la persona que busca el fraude, la explicación científica, el escéptico, y esa es la imagen social que tiene o la imagen en los medios de comunicación, y por detrás tiene uno de los fraudes más importantes el fraude de Humo. Esas dos caras las ha tenido siempre, o sea, tenía dos, dices tú 1000 caras, sí 1000 caras pero realmente eran dos caras, o sea, se presentaba socialmente o de cara a la galería era una persona y en la trastienda
hacía exactamente lo contrario. Un símil cinematográfico podía ser el hombre de las 1000 caras. Sí, ¿no? Decíamos, pero realmente más que los 1000 caras, que sí que eran 1000 vertientes, pero eran 2 caras, o sea, tenía una cara de cara al escenario, o sea, en el escenario y en el camerino era, eso es, en el camerino era otra persona diferente. Entonces, claro, eso lo ves con el de las sectas. Por un lado, se presenta como el que desprograma, como el que tal, y en la trastienda o en el camerino tiene una secta montada. Se presentan todos los programas como el escéptico y el buscador de la verdad y del fraude de la explicación científica, y por detrás tiene un fraude montado. Y en la esfera personal lo mismo, o sea, se presenta ante los niños como el padre estupendo, maravilloso, que bueno, que hace magia y tal, y efectivamente, o sea, que yo tenía muchas amigas que me decían, es que yo quiero un padre como el tuyo, y decían, si tú supieras, yo no sé lo que es un padre ni como el tuyo ni como ninguno. Durísimas palabras de Maite, que obviamente no está alineada con su hermano y sabe perfectamente que el tema humo es desde un minuto uno un fraude, ¿no? Y cierro hablando de los imitadores. Eddie González, no sé si os suena de algo, es el fundador de la secta del Waze, una secta, bueno, pues bastante peligrosa, destructiva donde las haya, en la que hubo abuso de menores y en la que este señor, que diréis que tiene que ver esto con humo, pues este señor no se le ocurre otra cosa mejor que hacer que grabar a alguno de esos niños el símbolo de humo con digamos, un hierro candente en los brazos, porque él quería, digamos, transmitir la filosofía humita para desarrollar o incrementar su discurso pro extraterrestre, puesto que del Waze tenía, digamos, una trama detrás, aparente trama detrás, por la cual íbamos a ser salvados por estos seres, y así fue captando diferentes chavales, algunos de ellos muy pequeños. ¿Cuáles son las consecuencias de algo como esto? Pues por ejemplo, que el propio José Luis Jordán Moreno, el hijo de Jordán Peña, siendo un adolescente en el colegio, un día llega a su casa y dice, oye papá, mira, que unos chicos me han pasado esto, que es una especie de excursión que van a hacer de un grupito, échale un vistazo porque quiero ir. El padre lo ve y se da cuenta de que es un panfleto publicitario de una excursión del grupo Edelweiss. Jordán Peña, que conocía perfectamente el grupo, llama al colegio, pega una reprimenda tremenda y obviamente le dice a su hijo que ni se le ocurra ir. Si él llega a meterse en ese grupo sin el permiso de su padre, puede que el hijo de Jordán Peña hubiera sido víctima del tipo que creó una secta en base con los postulados de la invención de su padre. Lo cual aquí vemos la importancia capital que tienen los imitadores, que a veces nos centramos solamente en los malutos que se encargan de generar historias fraudulentas y que pueden hacer mucho daño, pero cuidado con los imitadores, porque a verlos, haylos. Y para muestra un botón, la clínica de Cañuelas, muy cerquita de Buenos Aires, ahí una serie de personajes decían poder curar a la gente practicando la medicina humita. Fueron varios los que acudieron allí y fueron varios los que murieron en el intento. Esto es tal cual. De hecho, en la fachada de la propia clínica había un platillo volante, ¿no? O sea, aquí tenéis algunas de las fotos. Aquí tenéis a los implicados y al principal responsable, que es Carlos Jerez. Ahí tenéis una foto más grande, ¿no?, del platillo al lado de ese lugar donde aparentemente se curaba a personas que iban allí con la fe de que iban a ser curados con una medicina extraterrestre basado en la información médica de las falsas cartas de humo. Esto también sucedió, ¿no? Y bueno, podría hablar mucho más, pero algunos diréis, bueno, ¿qué pasa, ¿no?, con las hermanas Kronfeld? Bueno, si queréis, aquí tenéis un QR, hicimos un programa en Dimensión Límite llamado Las Víctimas de Humo, Jordán Peña, el hombre de las 1000 caras, y aquí están, digamos, toda la historia contada y desarrollada en un programa de 3 horas y pico, de una forma mucho más extensa que como lo he hecho yo aquí, obviamente. Así que si queréis escuchar toda la historia y todas las voces de parte de la historia que he contado aquí, aquí tenéis este QR, lo dejo aquí durante unos segundos por si alguien quiere aprovechar y, bueno, hacer la foto o sacar la aplicación del QR, que vale para algo más que ver el menú del bar de la esquina. Y bueno, pues, ¿cómo acabó la historia con las Kronfeld? Acabó como os contaba, una se pega mata a su hermana y se pega un tiro. ¿Qué tiene que ver con humo? Que las hermanas Kronfeld se obsesionaron con la historia de humo, porque un personaje parecido a Jordán Peña empezó a meterse en la cabeza ciertos parámetros o ciertos preceptos relacionados con humo, un imitador de Jordán Peña,
y las convenció de que podían buscar un lugar mejor más allá de este. Y entre otras cuestiones, más allá del hecho de que tampoco estaban muy en sus cabales, visto las cosas que hacían, como decir que Benítez se moría, pues fueron algunos de las causas de que acabasen enajenadas hasta el punto de matarse una a otra y pegarse un tiro. Y esto sucede por el hecho de que ciertas personas imitan a personajes como Jordán Peña en tramas similares a las de Humo. Con lo cual hay que tener mucho cuidado con estas historias, porque en ocasiones son más turbias y pueden generar más daño del que pueda parecer, y ante esas historias, obviamente, toda prevención es poca. En este libro, lo tenéis por ahí, explicado, tenéis toda la historia contada, hay un capítulo muy completo en el que se cuenta esto y muchas más cosas que aquí he tenido que resumir mucho. Y bueno, pues básicamente eso es lo que os quería contar. Creo que lo he hecho en menos de 50 minutos y resumir una trama como esta. Quería introducir algunos elementos nuevos o no especialmente conocidos relacionados con Humo en este breve tiempo. No sé si lo he conseguido y no sé si hay opción de que veáis un vídeo para cerrar la charla. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Concentrémonos con la energía humita. Por favor, todas las vibraciones buenas para intentar... A ver, yo tengo muchas preguntas. Vale, bueno, creo que he acabado rápido para que haya preguntas. Hombre. Pero bueno. Yo tengo que decir que cuando yo peor lo he pasado, me pegaron de la vista y estuve abajo durante 21 días, me puse dimensión límite y me puse, dije, este es el momento para escuchar todos estos casos. Pásalo ahí. Y tuve me puse en plan de información de Humo. Y voy a informarme un poquito sobre el tema de Humo. Siéntelo, por ahí. Digo, porque no se me escucha, ¿no? Porque me parece muy interesante, pero tengo muchas preguntas. Nando, a ver, mientras tanto, mientras nosotros intentamos hacer que el vídeo salga a la luz... Sí, perfecto, preguntad. Y cerramos con la gente que vaya haciendo preguntas, ¿vale? Para que David vaya respondiendo, ¿vale? A ver, preguntitas. Yo. No, deja a la gente, Nando. David, Anderson, por favor, arrímate un poquito para allá, porque si no te importa, ya lo pasa. arrimar la mesa. No se me escucha. Bueno, si me pasa el micrófono. No, para traer el micrófono. Vale. Hola David. Bueno, primero darte la enhorabuena porque comprimir en 50 minutos escasos un tema que podría dar para horas, eso sí que es un auténtico milagro. José Luis Jordán Peña, posiblemente un psicópata, un depredador sexual, un narcisista, y con un armario en su casa que ocultó, según decía su hija, 1000 secretos. ¿Qué crees que encontraríamos si abrimos ese armario que tenía José Luis en su habitación? Gracias. Esto os juro que no está preparado. A ver, estoy flipando. Porque yo traía 8 audios y uno de los audios nos lo hemos saltado, ¿verdad? Hugo Padafe, que es el audio número 4. Doy fe que hemos saltado un audio. ¿Podemos escuchar el audio o ahora mismo es complicado? Pregunto. Oye, la culpa es desde los milagros, ¿eh? A mí no me... ¿Dónde está el culpable? Tú hoy no cenas. Eso. Uy, menudo has dicho. El número 4, ¿verdad? Sí, creo que era el número 4. Sí, saltamos al 5. Escuchemos a Maite Jordán, la hija de Jordán Peña, respondiendo la pregunta de Juanjo. Mejor que hacerlo yo, que no haga directamente la protagonista directa, que parece que estaba esperando a que tú preguntaras, porque nos hemos saltado literalmente ese audio de la charla por agilizar un poco los minutos. Esto es lo que decía Maite Jordán al respecto. Sí, es verdad que yo muchas veces cuando mis padres se iban y tal, pues claro, lo más atractivo de la casa era el teléfono, que cogía el teléfono y me ponía a llamar así barra libre, y luego el armario de mi padre. Entonces el armario de mi padre lo repasaba de arriba abajo y entonces ahí había cosas. No sé decir, tampoco no estoy segura de qué es lo que había. O sea, ahora mismo, pero el armario ese lo tenía yo más que trillar y ahí había muchas cosas de Humo. Pero tampoco creo que yo supiera lo que era Humo por lo que había ahí guardado, sino porque era algo que yo sabía. Pero ya digo, en mi casa no sabían que yo sabía, o sea, ni era una cosa que se hablara, que se revelara. ¿Y nunca se te ocurrió preguntar? No, yo a mi padre, nada, nunca. ¿Y con tu hermana hablas del tema? Nunca. Tampoco. ¿Y qué más había en ese armario? Pues ya digo, había cosas relacionadas con Humo, había cosas relacionadas con su infancia también. Él era muy ordenado, al contrario de que clasificaba todo, tenía todo muy ordenado, muy clasificado.
Entonces había carpetas que eran escritos suyos, cosas suyas, colecciones suyas, y yo pues me dedicaba a examinar todo lo que tenía ahí en ese armario, que para mí era el cajón de ¿Había Cazuela. correspondencia normal, digamos, de cartas por correo recibidas sobre temas variopintos? Sí, había todo. Ufológicos para Sí. Cuando hablas de humo, ¿recuerdas algo concreto de esos papeles que miraras en el armario? Es que no recuerdo, ¿sabes qué pasa? Es que son esos recuerdos que no quiero yo viciarlo, porque no me acuerdo de cosas concretas, que sí había, por supuesto. ¿Y que dónde estaban guardados? Sí, ahí había cosas. Había fotos, había imágenes también en el archivo. ¿De quién recuerdas? Porque al ser algo más visual quizás sí que recuerdes. Es que había tantas cosas que es que no sé, o sea, de todo. Y no hubo nada que te llamara, que quedaras como mostrar, que te marcara, que dijera por lo extraño, por lo estrambótico, por lo surrealista, por lo que fuera. Es que yo salía del armario mejor que yo, o sea, yo iba muy a menudo, o sea, cada vez que estaba ya digo, me lanzaba al armario. Pero, y había tanto, y claro, además todo mi interés era dejarlo luego igual para que no se notara. Efectivamente, yo cogía la carpeta y iba examinando. Y no se notó nunca, ¿no? No lo sé, si se notó no tuve, si se notó, no tuviste repercusión así tal. Bueno, tema... Afortunadamente, porque eso hubiera sido muerte, ¿no? Bueno, no sé si responde en parte, y eso incluía algunas cartas del tema masoquista, de yo busco persona con látigo, y yo busco, le decía, ostras, yo soy jovencita, pero esto medio lo entiendo, esto qué leches es, ¿no? Así que en ese armario en el que había muchas cosas relacionadas con humo, también había cosas relacionadas con la secta masoquista de la que os está hablando un ratito en la charla. Desconecta un poco el micrófono, por favor. Vale. ¡Desconecto! Ahí, desconectado. Más preguntas. Yo quiero decir una cosilla. Hay mucha Pero deja. Es que hay mucha gente a favor de humo, Juanjo Benítez, también ¿cómo se llama? Este que se supone que contacta con humo a través de Twitter y tal. Gemma Lozano, es una chica. No, el mundo desconocido. José Luis Camacho. ¿Puede que humo sea algo más que lo que cuenta este hombre? Es decir, ¿puede haber algo más grande, entre comillas, que sea real a lo que cuenta solo esta persona? A ver, humo es mucho más que Jordán Peña. Jordán Peña fue digamos, la mecha ignífuga, fue el iniciador de todo, ¿no? Fue el fire starter, que dirían los Prodigy. Pero obviamente luego hubo imitadores, como antes explicaba. Imitadores que... El fenómeno va a nivel ya muy... Sí, pero a ver... Ese fenómeno nace fuera de España y aquí se le da... Es decir, y Jordán Peña coge... Sí, pero ese mando. la pregunta que yo me hago es, Nando, si sabemos que el inicio de humo fue un montaje, que nos hace pensar que luego de repente los humitas sí que fueron reales y digan, que están haciendo un montaje con nuestro nombre, que somos reales, vamos a parecernos de nuevo. Hombre, no sé, es como decir que en las caras de Belmez se descubre, por ejemplo, que la primera es falsa, pero en las siguientes no. Yo estoy poniendo la No sé. hipótesis en el centro de esta persona, pero quizá antes de podría haber alguien más. Bueno, a ver, hay teorías al respecto, J. Benítez lo defiende y otros tantos. Yo respeto, obviamente, ¿no? a quien considere que el humo es real, pero es que tenemos todo tipo de indicios e evidencias que demuestran que no lo es. Entonces, bueno, hay quien considera que hoy en día los humitas se comunican por Twitter, por X, y esto no es broma, es tal cual. Entonces, bueno, oye, a mí me parece absurdo, no sé, yo diría algo así como lo que dijo un famoso filósofo clásico, ¿no? Si el mundo quiere ser engañado, pues que lo sea, pero la realidad es que los que nos hemos acercado a humo y hemos hablado con muchas de las personas que estaban implicadas, que iban a la Ballena Negra original, con el propio Jordán Peña, últimamente con sus propios hijos, que decían conocer algunas historias de la trama, y otros tantos, todos, prácticamente todos, bueno, pues coinciden en que Jordán Peña estuvo implicado. Otra cosa es que, bueno, él pudo estar implicado en una parte, pero hubo otra. Señores, si un señor inventa una trama, inventa una trama. Pero se dijo que es insoportable, yo lo digo porque lo he escuchado en varios podcasts. Hola, José Luis, ¿qué tal? Si nos estás viendo. Bueno. Sí. ¿Ya está el audio? Yo creo que sí. Pruébalo un momento, sí. No, prueba, sí. No, espera.
Que va a probar. Va, con un segundo. No. Sí. Sí, es que está bajito. Sí. Pero hay que subirlo mucho, ¿eh? Voy a subirlo mucho. A ver, preguntas, mientras están aquí con artefactos sumitas. Hola. Muy buenas. Quería preguntarte cómo valoras el enfoque que se le dio en el documental de Netflix y el por qué, a mi modo de ver, han como sobrevolado por encima de este tipo de documental, sin profundizar mucho. Vale, ¿te refieres al documental de Movistar? ¿Se me escucha? Vale, espera, voy a por él. Esto parece la tocha olímpica, música, por favor. Sí, el documental de Movistar, 3 capítulos, Maite Jordán, la protagonista. El documental se preparó justo después de mi programa de expediente, de Dimensión Límite. De hecho, contactaron con la hija después y, bueno, llegaron a un acuerdo de confidencialidad, que esto, pues, gracias a Dios yo la pude entrevistar antes, porque si no, luego no me hubiera contado todo lo que me contó, ¿no? Y no voy a entrar ahora en polémicas de si lo que cuenta en el documental es más o menos fiable que lo que me contó a mí antes de que participase en el documental. Pero lo cierto es que, bueno, el documental cuenta a grandes rasgos la historia de Humo, pero bajo mi humilde opinión está contado de forma bastante chapucera, metiendo temas de humor que no vienen a cuento, buscando un tono que se aleja mucho del tono, digamos, dramático que para mí tiene el tema Humo. Se hablaba en esa especie de serie documental de la invasión, ¿no? La invasión, los extraterrestres invadieron los veranos españoles de los 60 porque eran entretenidos. Y es todo lo contrario. Humo no es una cuestión de invasiones, es una cuestión de evasión. La Ballena Alegre era un túmulo, digamos, de personas que pretendían evadirse de la realidad compleja y gris que había a finales de los 60 en España, y buscan precisamente en los extraterrestres una salida hacia una situación socialmente muy compleja, ¿no? Entonces, yo creo que el enfoque es incorrecto. Yo tuve una charla muy larga con el productor de la serie, y bueno, luego si quieres te cuento más tranquilamente, no quiero aquí enrollarme demasiado. Pero vamos, que yo creo que tuvieron una oportunidad de hacer algo potente y yo creo que la perdieron. Es mi opinión. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más preguntas? No formulen pregunta, que dirían los somitas. Respecto a los hermanos, hacedme un favor, voy a quitar el sonido un poquito, por favor, hablar un poquito más alto, ¿vale? Para que no haga esta... Quito el micro, venga, dale. Respecto a los hermanos, están enfrentados, ¿no? Sí. Pero se unieron en un programa, ¿cuál era el del... No. El Centinela. El Centinela del Misterio. Hizo un evento. ¿Qué pasó ahí? Porque yo no pude ir, ni lo vi, ni lo escuché. Yo estuve ahí, no se unieron, salieron por separado, de hecho pidieron salir por separado, y bueno, pues el hermano se puso muy violento con Juanjo Sánchez Oro y conmigo, porque Sánchez Oro empezó a exponer una serie de vídeos de Jordán Peña en los que se le veía absolutamente lúcido, pese a que el hijo lo invalida, dice que estaba coaccionado, que todo lo que cuenta de que Humo es una creación suya es falso, porque su padre lo dice coaccionado, en fin, toda una trama, ¿no? Entonces, bueno, pues otros hermanos comparecieron en este Centinela Live Show por separado y contaron, bueno, cada uno contó su versión de los hechos, y pudimos entrevistar o interrogar tanto a José Luis Jordán Moreno como a su hermana Maite Jordán Moreno, ¿no? Entre los dos hubo ahí un choque de... Ya lo había de antemano, porque insisto que intervinieron por separado, de hecho ni siquiera se encontraron allí. Así que... Estoy teniendo problemas, David, no entiendo por qué. No pasa nada porque creo que con el micro lo podemos solucionar. Vale, pues entonces vamos a intentar con el micro, ¿vale? Ahí al altavoz del este. Vale, perfecto. Espera un momento. A ver si no se mezcla un sonido con otro. Si lo llegas a ver no traigo el vídeo. Bueno, ¿alguna pregunta más mientras tanto? Pregunta, crítica, coacción. Sí. Shh. Suficiente.
Vale, páralo ya. ¡Páralo, Paul! Vale, perdona. Sí. El tema humo, las fotos famosas de San José de Valdera que hemos visto traspasan fronteras y empiezan a publicarse en diferentes libros de ufología de diferentes países. Y el tema humo tuvo bastante aceptación en Turquía, en Francia, en Alemania y en otros países. No me refiero a nivel social, obviamente, me refiero a nivel ufológico. Y yo conozco amigos que estando en Rumanía se han encontrado libros en rumano, por autores rumanos, sobre humo, por ejemplo, ¿no? O sea, ya he puesto algunos ejemplos ahí, he pasado muy rápido, pero ahí había unos pantallazos de, digamos, publicidad del asunto humo en diferentes países que no tienen nada que ver con España. Por eso me refería que, por desgracia, el tema humo es el tema de contactismo extraterrestre más internacional que tenemos y es un fraude orquestado por un personaje como Jordán Peña, ¿no? Así que... Quiero darle las gracias a Mabel. Mabel, te vas a resistir y va a ser peor. Tenemos que dar las gracias a Mabel porque Mabel es una persona si te aguantas 3 minutos te hacemos libre. Le he dejado libre. Una patrocinadora y creo que merece un aplauso por colaborar con Yo tenía que estar aquí. Vamos a ver, voy a apagar las luces. Apago las luces. Y eras tú mismo, sí. Bueno, ha quedado claro que se va, ¿no? Vale, uy, ostras. Dale play aquí, porfa, que voy a apagar las luces para que se vea mejor el vídeo. Bueno, pues a ver, un segundo antes de reproducirlo, dejamos un segundo. A ver, este vídeo, ¿por qué? Este vídeo yo creo que viene muy al uso un poco de lo que hemos comentado, no solamente de humo, porque al final humo, gracias, al final humo es una trama en la que mucha gente cree que hay algo aparentemente extraterrestre, todavía hoy hay gente que lo sigue creyendo, y hay gente que piensa que obviamente es un fraude porque todo apunta a ello. Pero no solamente hay tema de humo. Ayer tuvimos un debate muy interesante, con diferentes visiones, en el que cada uno dio su punto de vista sobre la importancia real de lo que podía o no haber detrás de los fenómenos extraños o de los fenómenos ovni. Entonces es interesante porque es un vídeo muy reflexivo que habla precisamente de eso. Lo importante no es lo que hay detrás, sino la interpretación que nosotros demos y lo que nos aporte el fenómeno. Si alguien piensa que humo le ha hecho más feliz y no quiere creer que humo es falso, está en su derecho. Y si le hace feliz, pues ¿quién somos nosotros para decirles a esa persona que tiene que dejar de creer en algo como humo? Y al igual que pasa con humo, pasa con el tema de los fenómenos ovni. Independientemente de lo que veamos, si es extraterrestre, si es dimensional, si es arturiano, si son seres del futuro, todo esto se comentó ayer y se ha comentado en alguna charla de hoy. Independientemente de eso, lo importante es cómo nos afecta a nosotros y lo realmente capital es si detrás de todas estas cuestiones, más allá de fenómenos exógenos o ajenos o externos, no hay mucho precisamente de nosotros mismos. Y este vídeo de la serie Expediente X, que ayer citábamos precisamente, habla de eso y con esto cierro la charla. Así que procede, Nando, cuando quieras. Play. Demostrar que existe la vida extraterrestre sigue siendo difícil. Sin embargo, el cielo continúa siendo escudriñado por personas como... ¿Lo escucháis? Con la confianza No, ¿verdad? de que Colombia no solo encontrará una prueba de la existencia de extraterrestres, sino también un nuevo mundo. Hasta entonces, tiene que conformarse con un nuevo empleo. Otros buscan la respuesta en su interior. Rocky se trasladó a El Cajón, California, donde predica a los perdidos y a los desesperados. Y así, después de la muerte, el alma desciende al interior de la Tierra, consiguiendo niveles mayores de purificación, hasta alcanzar la luz en el núcleo. Suponiendo, por supuesto, que el alma sea capaz de reunir a los hombres lava. Buscar la verdad sobre los extraterrestres significa un empleo burocrático de 9 a 5 para algunos. Pues aunque la agente Diana Lesky
tiene un espíritu noble y un corazón puro, sigue siendo de todas formas una funcionaria federal. En cuanto a su compañero, Reinhard Mandrake, una bomba de relojería de disparates. Su búsqueda de lo desconocido ha afectado tanto a su mente que aún le dan escalofríos cuando piensa cómo obtendrá algún placer de la vida. Crisis Giorgio está convencida de que su encuentro fue un mensaje para alentarla a mejorar las condiciones de su mundo y se ha volcado en esta misión con total entrega. Ah, eres tú. ¿Qué quieres? Solo quería decirte que te sigo amando. Amor. Es que los hombres no pensáis en otra cosa. Luego están los que no se preocupan por los extraterrestres y buscan un significado en otros seres humanos. Pocos y afortunados son los que lo encuentran. Pues, aunque quizá no vivamos solos en el universo, a nuestra manera y en nuestro planeta, estamos todos solos. Muchas gracias. Los hombres nada, son los hombres, ¿cómo eran? Los hombres chopo, ¿no? Sí. Vamos a hacer la entrega de los diplomas, antes de que se nos olvide. A ver, vamos por aquí. He cogido el primero, pero no es para mí. Estaba marcado. Mira, el segundo es Miguel Ángel Moyano. Mira, Hugo Girao, que anda por allí. Hugo Girao. He dado la vuelta. Espera, ya vengo. Vamos Girao. Marina, ¿dónde está? Aquí. ¿A ver, para acá? No, eso no es Marina. Ah, ese es el mío. Ah, por eso se lo doy con casualidad. Marina de quejo. David Cuevas. Castro, que creo que hoy no ha venido. Juanjo López. Miguel Pedrero. Y Espera. Muy tirado. He dado la vuelta. Vale, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacernos una... está... Laura, ¿no has traído tu diploma? No, espera. ¿Nando Domínguez? Venid aquí, por favor. Los que tengáis los diplomas, venid para acá, por favor. Y nos hacen una foto, ¿vale? Y después Nando hace un montaje en el Canva y ya tenemos todos. María, aparecemos todos ahí. María, ¿tienes ahí el diploma? Laura, ven para acá. Carmela. Bueno, no pasa nada. Pero habéis participado. Victoria. Miguel, hombre, se lo pide a otra persona. Venga, venid para acá. Por favor. Y ya de paso, pues hacemos lo siguiente. Como Ángel, ven para acá, por favor. Vale. Eso, ahí. ¿Entramos bien? Venga, arrimaros ahí. El más guapo soy yo, ¿no? Ya, Portugal, 12 puntos. 12 points.
Bueno. ¿Y cuántos puntos nos dio Portugal en Eurovisión? ¿Quién ha dicho eso? Gracias. Pero guapo y simpático.